Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora te pedimos por tu presencia, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para escuchar tu voz y que, Señor, que tú puedas tocar los corazones de los que han venido, para que ellos puedan tomar decisiones para vida eterna. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Sin lugar a dudas, el mundo se encuentra convulsionado. Hay inquietud sobre el futuro, sobre la economía, sobre la escasez, sobre todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero hay algo maravilloso que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:14. En Mateo 24:14 muchos lo conocemos, lo sabemos de memoria, donde la palabra de Dios dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Antes de que todo termine, el evangelio de Dios será predicado. Todo el mundo tendrá oportunidad de escuchar el plan de salvación. Todo el mundo. No habrá ni un alma que no tenga alguna excusa en decir: yo no lo escuché. Y yo no lo estoy diciendo porque por decirlo. Vemos que los acontecimientos muy pronto habrá grandes cambios que están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos, muy rápidos. Pero vean lo que dice Apocalipsis 14:6. La palabra de Dios nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A cuántos? A todo aquel que vive en la tierra. No solamente eso, se dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cuántos escucharán el evangelio de Dios? Todos. Todos quiere decir todo. Nadie tendrá excusa de decir: yo no lo escuché. El conocer que Cristo es el Salvador, todos tendrán la oportunidad de escucharlo. Cada uno de nosotros tendremos que tomar una decisión en aceptarlo o rechazarlo. Este mensaje, que se llama el mensaje de los tres ángeles, tiene un propósito, y ese propósito es producir un pueblo que estará listo cuando Cristo venga por segunda vez. Noten el versículo 15 del mismo capítulo. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz:
al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. ¿Quién es la mies de la tierra? ¿Quién es la mies de la tierra? Usted y yo. El cual el mensaje de los tres ángeles tiene como propósito llevarnos a ser maduros. Por eso la importancia de entender el Evangelio eterno. No solamente de entenderlo, sino de vivirlo. El diablo ha querido y ha tratado de destruir el Evangelio de Dios. Hace todo lo posible para que la gente no escuche el último llamado de misericordia que Dios tiene para este mundo. Noten el versículo 12. Este pueblo que será maduro tendrá dos características, o tres características. Porque aquí dice, aquí está la paciencia ¿de quién? De los santos. El pueblo de Dios será ¿qué? Santo. Y sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua, Cristo. Este pueblo llegará a la madurez de ser separados y dedicados solamente a su Creador. Solamente a Yeshua, Cristo Jesús. Y guardarán los mandamientos de Dios y tendrán la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Yeshua? ¿Qué es la fe de Cristo? La fe de Jesús. La fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es la fe de Yeshua, Cristo Jesús. ¿Escucharon qué es lo que es la fe de Jesús? Es la confianza plena de que Él nos puede salvar amplia, completa y totalmente. Esa es la fe de Jesús. Y este pueblo será un pueblo separado para Dios, el cual llegará a la madurez para estar listos para la cosecha. Muchos cristianos permanecen en la condición de niños, pero no han madurado espiritualmente para la honra y gloria de Dios. El pueblo de Dios necesitamos ir madurando en el conocimiento y en el entendimiento de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hemos visto en estas últimas semanas? Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la mayor importancia o la mayor prioridad como pueblo de Dios en este tiempo del fin? En Juan capítulo 17, versículo 3 se nos dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una gran necesidad de conocer a Dios y a Yeshua, a Jesucristo. Eso quiere decir que muchos no le han conocido porque no han visto, no han entendido lo que la palabra de Dios describe, quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Creador. Y esto depende ¿de qué cosa? La vida eterna.
Si nosotros llegamos a conocer al Padre, conoceremos a Cristo. Si conocemos a Cristo, llegaremos a conocer ¿a quién? Al Padre, porque es la misma esencia que el Padre. Refleja el carácter del Padre. Y es importante que le conozcamos porque Él es el autor del Evangelio que será predicado a todo el mundo. Note lo que la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Estoy yendo hacia atrás de lo que hemos visto en las últimas semanas. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Y querido Dios, Señor, ata los pensamientos de un servidor para solamente hablar tu palabra. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y ¿qué cosa? Y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No solamente basta en conocer a Dios. Muchos conocen a Dios, pero no le han llegado a entender. Tenemos que conocerle y tenemos que entenderle. Tenemos que reconocer la voz de Dios. Usted sabe lo que vimos la semana pasada, que el Señor hace una plegaria a cada uno de nosotros en el libro de Juan capítulo 8 versículo 43. Y esta plegaria el Señor te la hace a ti y me la hace a mí. Juan capítulo 8 versículo 43. El Señor clama a nosotros y nos dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? El Señor desea que nosotros le conozcamos y le ¿qué? Y le entendamos. Y el Señor dice: ¿por qué ustedes no me entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan lo que yo les digo, mi palabra? Y esa es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Le conocemos a Él, el cual cada uno de nosotros reconocemos su palabra, su voz que habla a nuestros corazones? ¿Nosotros nos guiamos conforme a un escrito está? Porque es muy fácil guiarnos con nuestro propio razonamiento o lo que dice el otro. Pero el Señor dice: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no escuchas mi palabra? Satanás desea pervertir la verdad. Desea anular el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos hará madurar para estar listos para cuando Él venga. Y ha hecho invenciones para que nosotros nos desviemos de escuchar solamente la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos solamente la voz de Dios? ¿A través de qué? A través de su palabra. Y si Él ha dejado su palabra, nosotros tenemos que guiarnos conforme a ¿qué? A su palabra. Todas las respuestas a sus preguntas, créanlo, está en la palabra de Dios. Todas sus dudas se encuentran la respuesta en la palabra de Dios. ¿Usted cree eso? A ver, ¿usted cree eso? Recuerdo en una ocasión que estábamos trabajando en la iglesia de San Pedro allá en California y un joven con un cabello largo,
Yo dije lo mismo, y dije, todas las preguntas que tú tienes están en la palabra de Dios. Y este joven se paró y me dice, yo no creo eso que usted está diciendo. Y yo les dije a todos los jóvenes que estaban reunidos ahí, les dice, ¿qué les parece si el próximo sábado, cuando estemos reunidos, ustedes traigan todas las preguntas que tengan y vamos a ver si la palabra de Dios no tiene la respuesta? Para un predicador el hacer eso se está exponiendo a que uno no sepa la respuesta y dejar en mal a Dios. Durante toda la semana fui y le pedí al Señor, Señor, dame la sabiduría para las respuestas que van a traer, porque en uno no hay sabiduría. Llegó el día del sábado, estaban los jóvenes y adivinen quién fue el primero que se paró a decir una pregunta. El muchacho con cabello largo. Y no traía una, traía varias preguntas. Y hizo la primera pregunta, la gloria sea para Dios, porque Dios la respondió, con un escrito está. Sacó la segunda y el Señor respondió, con un escrito está. La tercera, con un escrito está, le respondió. El joven miró, se sentó y dijo, ahí están las respuestas. Se paró otro y ahí hizo una pregunta más y el Señor la respondió y los jóvenes dijeron, muy bien, ahora queremos saber de la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, no solamente es conocerlo, sino entenderlo, escucharlo, saber que Él nos está hablando a nuestras vidas. Cuán maravilloso es guiarnos con la palabra de Dios. ¿No es así? El día de ayer nosotros estudiamos unas preguntas y vimos la respuesta en la palabra de Dios. Tengamos como propósito solamente escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el todo para nuestras vidas. Miren el libro de 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. La palabra de Dios nos dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Yeshua Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sabiduría. ¿Cómo usted entiende y conoce a Dios? ¿A través de quién? A través de Yeshua, de Cristo Jesús. Porque Él es la sabiduría, justificación, el cual nos perdona. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir justificación. Y se nos ha hecho ¿qué cosa? Santificación. Deme otra palabra por santificación. ¿Qué otra palabra le viene cuando usted escucha santificación? Apartado, purificado, purificación, victorioso. ¿No es así? ¿Por qué? Porque si usted ha sido santificado y está en el proceso de santificación, Dios le dará victoria en su vida. ¿Victoria sobre qué? ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Sobre la atrocidad y el dolor del pecado. Note lo que sigue diciendo. Y redención. ¿Qué quiere decir redención? Que nos redime. ¿Y nos redime a qué? A lo que ya ha sido perdido a consecuencia del pecado. Algo que el Señor desea redimirnos
Se encuentra en Génesis 1:26, no lo vayan y lo busquen. Dice, hagamos al hombre ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. Él desea restaurarnos, redimirnos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Donde usted y yo reflejemos a nuestro Dios. Donde usted y yo vivamos como Él vivió. Y sigue diciendo el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Usted sabe que toda experiencia cristiana está basado en algo que el Señor ya hizo y que está haciendo por cada uno de nosotros. ¿Usted sabía eso? El Señor vino, nació, vivió, murió para darnos ejemplo y para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Y hoy día está ¿en dónde? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo hoy día ahí? ¿Está qué? Limpiando de todo pecado para que Él muy pronto regrese por segunda vez. Toda nuestra experiencia, toda nuestra vida debe de ser basado en Cristo Yeshua, nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos quiere dar victoria. Romanos capítulo 3, versículo 14. Perdón, Romanos 13, versículo 14. ¿Y cómo el Señor desea darte victoria? ¿Cómo el Señor desea que tú inicies tu santificación? Noten lo que la palabra de Dios, y a mí me gusta este versículo mucho, y porque en solamente meditar en esto, el Señor tiene grandes enseñanzas para mi vida, y yo creo que también la tiene para tu vida. Noten lo que dice el versículo 14, sino vestíos, ¿de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Usted se tiene que vestir ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo usted se viste de Cristo? Dedicando tiempo con Cristo, escudriñando sus escrituras, orando, ayunando, glorificando, honrando en todo lo que nosotros ¿qué? Hacemos. Pero hay algo interesante aquí que dice, usted está vestido de Él, pero dice, no proveáis. ¿Qué quiere decir proveáis? Ese proveáis es un verbo transitivo. Este verbo proveáis quiere decir un sujeto que necesita pasar a otro objeto. O sea, en otras palabras, aquí el Señor nos dice, no traigas, no tomes algo y lo traigas a ti para vivir en el pecado. ¿Sí me entendieron? ¿Entendieron el concepto? Porque dice, no proveáis. Eso quiere decir, no hagas lo que tú sabes que te apartará de Cristo. ¿Y qué es lo que nos aparta de Cristo? El pecado, pero que también nosotros a veces traemos que nos hace olvidar de Cristo. La mundanalidad, la tentación. A veces amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. ¿O no es así? Dice, no proveáis,
sino vístete ¿de quién? De Cristo. Miren Gálatas capítulo 5 versículo 16. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vimos que dice que no proveáis y ahora nos dice no satisfagáis los deseos de la carne. La tentación viene y usted tiene una decisión: huir de la tentación o satisfacer la tentación que ha venido a su vida. ¿Sí me entendieron? Por eso el Señor dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir que nosotros tenemos que estar sujetos. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vestidos de Él y sujetos ¿a qué? A su palabra. Porque nosotros tenemos que evitar proveer y satisfacer lo que la carne desea. ¿Quedó entendido este punto? Usted es el que decide. Todo depende ¿de quién? De su elección. Usted es el que provee. Usted es el que satisface. El Señor le da las herramientas para que usted sea victorioso. Él dice, vístete de mí, camina en mi espíritu, sé lleno del Espíritu Santo para que tú no caigas en pecado, pero no satisfagas a la carne. La carne la satisfacemos con lo que, con lo que miramos, con lo que escuchamos, con lo que comemos, con lo que tocamos, a dónde vamos. Necesitamos ¿qué? Tener esa unión, esa unidad con nuestro Dios, vestidos de Él. Eso no quiere decir que usted se viste, y hay muchos que se viste de Cristo, pero cuando sale de la casa, usted deja a Cristo atrás. Nunca lo invita a que vaya con usted. Tenemos que empezar ¿a qué? A invitarlo, que esté con nosotros. Él no nos obliga a nada. Él no te va a obligar a que tú le aceptes. Usted tiene que pedirle al Señor que Él entre y tome posesión de su vida. Miren la maravillosa promesa que el Señor tiene para nosotros. Si nosotros llegamos a tener victoria sobre el pecado y sobre la carne, el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 21, una promesa maravillosa para cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es la maravillosa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros al vencer el pecado y toda tentación? Que el Señor nos tomará y nos sentará en el mismo trono donde está el Padre, el Hijo y estaremos nosotros. Estaremos tan unidos con el Señor que el Señor desea tenernos a su lado. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Es grande nuestro Dios, es maravilloso, es grande su amor y su misericordia, que el Señor desea que nosotros nos revistamos de Él y que vivamos en Él y Él en nosotros, para que obtengamos la victoria sobre toda tentación y sobre todo pecado.
La mayor necesidad de la iglesia hoy en día, ¿sabe cuál es la mayor necesidad? ¿Usted sabe cuál es la mayor necesidad de la iglesia, de usted y de mí? Relación con Dios. Que esa relación nos lleva ¿a qué? A reflejar el carácter de Dios. La mayor necesidad del pueblo de Dios es que reflejemos a nuestro Dios. Que reflejemos el carácter del Padre y del Hijo. Eso es ¿de dónde? Del corazón y de la mente. Por eso el Señor dice, revestíos de Yeshua, de Cristo. Camina con Él. Vamos a explicar qué quiere decir reflejar a Cristo. Vamos a verlo. Juan capítulo 13. Vamos a ver unos ejemplos de lo que significa reflejar a Cristo, reflejar a Yeshua. En Juan capítulo 13, y vamos a leer el versículo 34 y 35. Y presten atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Noten lo que dice el versículo 34 y 35 de Juan capítulo 13. ¿Lo tenemos todos? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿Qué significa vivir con el carácter de Cristo? ¿Qué es lo que dice que sucederá en nuestras vidas? Nos vamos a amar los unos a los otros. ¿Como quién? Como Él nos ama a nosotros. O sea, eso quiere decir que el amor que habrá en mí no será mi amor, sino será ¿quién? El amor de Cristo, Yeshua, en mí. No es solamente decirle a un hermano, a una hermana, hermano, hermana, te amo, te quiero. No, no es solamente decirlo, es tener el amor de Dios en nuestras vidas y mostrarlo a todos. Eso significa ser representantes del carácter de Dios, que Cristo vive en nosotros. And we'll be concerned with each other's eternal well-being. Y será algo de una bendición para cada uno de nosotros por toda la eternidad. Vivirlo. Necesitamos vivirlo, necesitamos reflejarlo. Pero si usted no conoce el amor de Cristo, del Padre, entonces ¿qué amor usted reflejará? Por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestro Padre y a Jesucristo, que es la vida eterna. Veamos otro ejemplo. Ahí en ese mismo libro, pero ahora vamos a ir al capítulo 15. Vamos a ir al capítulo 15 y ahora vamos a ver el versículo 10 y 11. Del mismo libro, Juan, capítulo 15, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Creo que ese versículo no está ahí en la lista, pero ahí estamos en ese mismo libro. Miren lo que significa reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado mis mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el 12.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿a qué nos llevará? A que nosotros hagamos día a día. Primero, aquí nos dice que guardaremos los mandamientos de Dios como Él ¿qué? Como Él los guardó. Estaremos reflejando el carácter de Dios en ser fiel a nuestro Creador. Amén. Pero después también dice que su gozo será nuestro gozo. ¿Y usted sabe cuál es el gozo del Señor? El gozo del Señor es su poder. Es su poder que el Señor nos da para que nosotros seamos victoriosos. Un poder que no tiene principio y fin. Es un poder el cual el Señor está dispuesto a darlo y que es inmensurable. El gozo del Señor, déjenme buscarles la cita de lo que significa el gozo del Señor. El gozo del Señor tiene como propósito el que nosotros seamos victoriosos. Que el gozo del Señor nos lleva a afianzarnos completamente de nuestro Dios, porque el Señor desea que nosotros nos podamos esconder en Él, podamos revestirnos de Él y que nosotros podamos completamente tener el gozo del Señor. En el versículo 12 dice nuevamente, amarnos los unos a los otros como yo os he amado. Ahorita busco el gozo del Señor. Pero miren, en Juan capítulo 14, versículo 12, Juan 14, 12, ahí en ese mismo libro que en el cual estamos, en Juan 14, 12, la palabra de Dios nos dice, si lo tenemos, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El reflejar el carácter de Cristo significa que vivimos como Él vivió. Reflejamos la vida de Cristo Yeshua a todo el mundo. Ese es el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros. Venimos a ser un reflejo vivo de su carácter. Una pequeña luna que refleja el sol de justicia, nuestro Salvador. ¿Y cómo usted y yo podemos llegar a reflejar el carácter de nuestro Señor? ¿Cómo usted y yo podemos permitir que el Señor cambie nuestra vida para poder reflejarlo plenamente y completamente a todo aquel que nos rodea? Usted sabe que cuando reflejamos al Señor, esa es la mayor evidencia de que usted está viviendo el evangelio de Cristo. Amén. ¿Sí o no? Cuando usted está viviendo el evangelio de Cristo, usted empieza a reflejar el carácter del creador del evangelio. Por eso el Señor dice, Él pone su fruto en nosotros. Él lo reproduce en nosotros. Porque los frutos que el Señor tiene, el fruto que el Señor tiene, usted no lo puede ir y decir, bueno, lo voy a meter aquí. No, el Señor lo reproduce en su vida cuando usted empieza a vivir el evangelio conforme a la palabra de Dios. Ay, ya casi se me iba. ¿No es así? ¿Sí o no? Por eso necesitamos nosotros vivir el evangelio, entenderlo, comprenderlo y mostrarlo a todo el mundo por testimonio
para que el mundo escuche y sepa quién es nuestro Salvador. ¿O acaso ustedes no han escuchado a veces decir a las personas, ¿para qué yo voy ahí si ahí están una bola de hipócritas? Dicen algo y viven distinto a lo que ellos dicen. ¿O no es así? Ajá. Es todo lo que se dicen. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a entender y comprender al Padre y a Jesucristo, y mucho menos su carácter. Nehemías 8:10. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, léalo, hermano, porque aquí ya, léalo fuerte. Dice a Nehemías 8:10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es el gozo del Señor? ¿Es qué? Nuestra fuerza. Por eso el Señor dice, mi gozo será su gozo. Y usted reflejará el gozo ¿a quién? A los demás. Cuando usted sabe que la gente nos está observando. ¿Es verdad o no es verdad? La gente está esperando a que usted haga algo malo para decir, mira, ¿ves? Se dice cristiano y mira lo que hace. Mira, se dice hijo de Dios, pero mira cómo vive su vida. La gente nos está mirando, pero cuando nosotros tenemos el gozo de Dios en nuestra vida, nos da el poder para ser fieles a Dios y victoriosos en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos dice que su gozo es su poder inmensurable para ser victoriosos y ser un reflejo vivo de nuestro Dios. Usted y yo necesitamos mirar, dedicar tiempo a nuestro Dios. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. La palabra de Dios dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? Su carácter. Somos transformados de gloria en la misma, ¿qué cosa? Imagen, como por el Espíritu del Señor. Noten lo que dice, somos transformados en la misma imagen. Eso hace que nosotros viene a ser el gozo de Él. Poder. ¿Por qué? Porque ahora nosotros reflejamos el gozo del Señor, reflejando su carácter para testimonio a todo el mundo por su nombre. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso nuestro Dios? El Señor desea cambiarnos y transformarnos completamente. Pero necesitamos ¿qué? Observar, dedicar tiempo, revestirnos de Él, vivir como Él vivió, amar como Él amó. Y mis queridos hermanos, el pueblo de Dios necesita ser transformado por Cristo como nunca antes en la historia de este mundo. Porque se nos ha encargado a cada uno de nosotros el predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
si Cristo no ha tomado posesión de su vida, usted podrá decir y hacer, pero no irá con el poder de su Creador. No habrá la fuerza para dar un sonido certero a la trompeta, mostrando el testimonio de que Él es el que toma posesión de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. Por eso es importante que nosotros entendamos que es tiempo de conocerle y de entenderle, para ser unos vivos reflejos de su carácter. No es con poder, no es con fuerza. Miren Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo 19, 29. Y cualquiera, ¿lo tenemos? Y cualquiera que haya dejado, ¿qué cosa? Casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o hijas, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué nos quiere decir nuestro Dios con este pasaje? ¿Usted cómo entiende este pasaje? A ver, ayúdeme. ¿Cómo podemos entender este pasaje? There's nothing in this world that will ever match to what He has in store for us. No hay nada en este mundo que pueda ser comparado con lo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Not only in this world, but in the world to come for everyone. No solamente en este mundo, sino también en el mundo que viene. Ahora, déjenme decirles una cosa. El Señor aquí nos está diciendo que no importa lo que tú hagas, si no estás en Cristo, de nada sirve todo lo que tú hagas, todo lo que tú des y todo lo que tú dejes. Pero si estás en Cristo, la maravillosa promesa es que todo lo que tú haces, que todo lo que tú dejas, el Señor te dará ¿qué? Mucho más. ¿Por qué? Porque no es con poder, con mi poder, no es con mi cartera, no es con lo que yo tengo, lo que se va a llevar en la predicación del Evangelio. Se va a llevar, ¿por qué? Por testimonio, cuando tú y yo empecemos a reflejar el carácter de nuestro Dios. Que mostremos que Él mora en nuestras vidas y que tiene control de nuestro ser. ¿Sí me están entendiendo lo que la palabra de Dios quiere decirnos? Miren en Gálatas, vamos a reafirmar este concepto. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Este es un texto que muchos malentienden. Pero noten lo que la palabra de Dios dice. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo, ¿lo tenemos? Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por la fe ¿de quién? De Jesucristo, de Yeshua. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos malentienden este versículo y dicen, ya ven, no hay que guardar la ley de Dios. Pero este versículo no está hablando de que si tenemos que guardar la ley de Dios o no.
Este versículo nos está diciendo que no importa lo que tú hagas, lo que tú des, tus deseos, solamente tú, no importa lo que tú hagas, eso no te dará vida eterna. ¿Qué es lo único que nos hará ser justificados, perdonados, redimidos, santificados? ¿Qué dice? La fe de Jesús, de Yeshua. ¿Y qué es la fe de Jesús? La pluma inspirada dice, es la confianza solamente en que Él nos puede salvar plenamente, ampliamente y completamente en el nombre de Cristo Yeshua, nuestro Salvador. Esa es la fe de Jesús. No es por lo que uno hace, es por lo que uno está reflejando. ¿Me están siguiendo? No es por lo que uno hace, es lo que uno está reflejando. ¿Cuál es mi testimonio a todo aquel que me rodea? ¿Soy fiel a Dios? ¿Soy honesto? ¿Reflejo el carácter de mi Salvador? ¿O estoy viviendo conforme a mis deseos y a mis pasiones carnales? Pregúntese usted. La salvación no es lo que hacemos, es lo que reflejamos. Si en la gracia de Dios, su justicia, vive en nosotros, nosotros reflejaremos el carácter de Dios, de Cristo Yeshua, a todo el mundo. Imagínese qué poder. Imagínese qué poder. Ese poder que saldremos y las puertas serán abiertas. Ese poder que la gente vendrá a decir, hay algo diferente en ti. Quiero saber más. Ese poder inmensurable que nuestra vida será un reflejo completamente de Dios. En cómo hablamos, cómo pensamos, cómo actuamos. Yo les decía el sábado pasado, nos falta tener confianza con nuestro Salvador para tener confianza los unos con los otros. ¿O no es así? A veces hacemos como el dicho dice, tiramos la piedra y escondemos la mano. Pero no hay una confianza entre hermanos, entre hermanas. Necesitamos reflejar el carácter de nuestro Dios. El llegar a la madurez que el Señor desea que seamos llevados. Y todo se hace en el nombre de Cristo Yeshua, Señor nuestro. Necesitamos reflejar el carácter de Dios. Sabemos que el conocimiento del pecado es a través de ¿qué? De la ley, Romanos 3:20. Pero la ley no nos salva, pero la ley muestra, cuando nosotros somos fieles a Dios, muestra quién es nuestro Dios. Porque estamos viviendo el Evangelio de Dios. Porque el Señor desea darnos victoria en nuestras vidas. ¿Sí o no? Vamos a verlo. Romanos capítulo 5. Vamos a verlo. Vamos a ver si el Señor desea darnos victoria. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A través de quién somos justificados?
Y ser justos, llamado justo, quiere decir que estamos correctamente delante de Dios. Usted sabe que si usted no es justo delante de Dios, ¿qué le sucede a usted? Usted sabe. ¿Qué sucede si usted no es justo y se presenta delante de Dios? Injusticias. ¿Pero qué le sucede a usted? A ver, a lo mejor yo hice la pregunta equivocada. Se muere. La pregunta es, si usted no es llamado justo por Dios, si usted no es justificado por Dios, y usted se atreve a presentarse delante de Dios, el fuego consumidor de Dios lo destruiría. Por eso el Señor dice, por uno entró el pecado, la muerte, la condenación, el dolor, el sufrimiento, pero por uno, que es Cristo Yeshua, entró la justicia para hacernos justos y para darnos victoria sobre el pecado. Usted no se puede llamar justo, ni usted me puede llamar justo. El único que le llama justo a usted o me llama justo a mí es Cristo Yeshua. Pero usted tiene que permitir que la justicia more en su corazón para ser un reflejo de la justicia que es nuestro Salvador. Amén. Romanos capítulo 8. Ahí mismo en ese libro. Romanos capítulo 8, y ahora vamos a leer el versículo del 2 al 4 para reafirmar este concepto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¿Y de la qué cosa? Y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que el Señor desea darnos a nosotros? ¿Qué es lo que nos desea dar? Victoria. Victoria, donde la ley de Dios no te señala como pecador, porque la justicia que es Cristo ahora vive en ti. Y caminas con Él, vives con Él, o Él camina en ti, vive en ti, y ahora usted y yo somos un reflejo vivo del carácter de nuestro Salvador, de nuestro Creador. El Señor desea darnos victoria a cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 15? Todos lo sabemos, muchos de nosotros. ¿Qué dice? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos ha dado ejemplo para que nosotros vivamos como Él vivió. Hablemos como Él vivió. Juan 13:15. Juan 13:15. ¿Qué decía? Jesús es la justicia de la ley. Amén. Por eso, aquí en este versículo que leímos, Él es la ley del Espíritu que salva de la ley de la carne y de la ley de los mandamientos. Porque la ley lo señala como pecador, pero Cristo vino a darte su salvación. Porque Él nos justifica. Por eso el Señor desea darnos ¿qué? Victoria. Victoria. Juan 15:10, ¿qué dice? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, deseo que ustedes ¿qué? Guarden los mandamientos. Que seamos fieles a Él. Las buenas nuevas del Evangelio no solamente trae paz, no solamente trae gozo, no solamente trae justificación,
sino que nos libera legalmente y forensicamente de la pena del pecado. ¿Entendemos lo que significa legalmente? ¿Entendemos lo que significa forensicamente? Legalmente es lo que la ley te señala a ti, lo que tú eres. Si tú cometes pecado, la ley viene y te dice, eres pecador. Necesitas ir ¿a quién? A Cristo. Recuerden, la ley no te salva. La ley solamente señala ¿qué? El pecado. El Señor vino a darnos libertad del pecado para que la ley no nos señale. Pero también vino a darnos libertad forense. La ley forense es que cuando usted se presenta al juicio de Dios, todas las evidencias son presentadas al juez. Y el juez mira todas las evidencias y dice, realmente esta persona no es culpable de ningún pecado, porque ha sido justificado. ¿Y saben cuál es la mayor evidencia que el Señor presenta al juez? Cristo alza sus manos y señala sus huellas en sus pies y en su costado, diciendo, por mi sangre, ella y él han sido perdonados y son justificados. Cuando llevaron ante Pilato a Jesús, Jesús 3 veces dijo, este hombre es justo. Y el pueblo decía que era pecador. Así es. ¿Por qué? Porque Él es nuestra justicia. Él lo es todo para nuestra vida. Hermano, Dios quiera y el Señor me llene de su poder, de su gozo, para que yo pueda ser llenado de su justicia, para poder reflejar su carácter, no solamente a ustedes, sino a todo el mundo. Yo necesito que Él tome posesión de mi vida para ser un vivo reflejo de Él. El Señor no solamente desea darnos victoria, sino que Él desea darnos su santidad para que vivamos conforme a su palabra. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Ahora usted ha sido justificado, escuche. Porque si usted ha ido y ha pedido perdón al Señor y ha sido justificado y perdonado, el Señor te dice hoy día, en esta mañana, lo que dice en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. El Señor no solamente desea darte victoria, solamente una vez o dos o tres. El Señor desea darte victoria en toda tu vida. Y que vaya siendo transformado a su misma imagen y semejanza. Para que tú y yo podamos ser apartados del mundo y ser dedicados completamente a Él. Reflejando su carácter a todo el mundo. Es tiempo de conocerle, es tiempo de entenderle, es tiempo de escucharle. Es tiempo de dejar atrás las cosas de este mundo y voltear a donde está Él hoy día, limpiando de todo pecado, para que tú y yo podamos ser justificados y ser santificados, para que muy pronto seamos glorificados. Miren lo que dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 11. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 11. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer ¿qué cosa? Las obras del diablo. El diablo está derrotado. Pero tenemos que afianzarnos ¿de quién? Del que vino a deshacer de las obras del diablo. Porque usted no puede enfrentarse al diablo por sí solo. Pero si usted va y se enfrenta al diablo, pero al lado de usted está ¿quién? Cristo. ¿Sabe lo que el diablo va a hacer? Se va a ir. ¿Por qué? Porque cuando donde está Cristo, el diablo no puede estar. Pero viene el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el diablo, no provee al pecado. ¿Me están siguiendo? Porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la mayor necesidad del pueblo de Dios? Que el Señor esté ¿en dónde? En nosotros, la esperanza de gloria. Porque cuando Él está en nosotros, hermanos, no podremos pecar. Amaremos como Él amó. Tendremos el mismo gozo del Señor. Tendremos su paz. Nos amaremos los unos a los otros. Miren lo que dice el 10. Para allá voy porque va a llegar hasta el 11. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Noten en qué. Y los hijos del diablo. ¿En qué? En quién es el que está morando en nosotros. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Hermanos, hay una gran necesidad en el pueblo de Dios. O déjeme cambiar, hay una gran necesidad en mi vida. La necesidad que Cristo more en mí, la esperanza de gloria. Para que yo pueda ser transformado a su semejanza y a su imagen, reflejando plenamente su carácter. Si el pueblo de Dios, si el Espíritu Santo impresiona nuestra mente y tomamos una decisión en entregarnos completamente al Señor, el Señor traerá un poder tan grande, inmensurable en medio de nosotros, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, será para su honra y su gloria, reflejando su carácter por testimonio a todo el mundo. Y dice que cuando esto suceda, el mundo escuchará quién es mi Salvador, quién es mi Dios. Y por testimonio irán a conocer a mi grande amor, el grande amor y misericordia de mi Dios. ¿Y por qué digo de mi Dios? Porque el Dios tiene que ser personal en cada una de nuestras vidas. Cuando mi Dios y tu Dios es el mismo Dios, el pueblo de Dios está lleno ¿de qué? Del poder de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la justificación de Dios, y el pueblo será guiado conforme a la fe de Yeshua, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cada libro que se da, cada puerta que se toca, cada contacto que tenemos durante la semana, será solamente como propósito reflejar
el carácter de nuestro Salvador. Y cuando eso suceda, hermanos, Cristo vendrá por segunda vez. Porque estaremos predicando el Evangelio de Dios por testimonio a todo el mundo. ¿Deseas tú hoy día conocerle, entenderle y permitir que Él more en tu vida y tome posesión de tu ser? Para que tú y yo podamos empezar a reflejar su carácter, vivir conforme a la vida que Él nos ha mostrado, vivir conforme a su semejanza, a su imagen. Hermanos, yo no te voy a decir que levante las manos, pero ahí donde tú estás, pídele al Señor que eso sea una realidad en tu vida. Pídele al Señor que tome posesión de ti. Y lo dije bien, posesión. A veces decimos esa palabra y creemos que solamente se dice de los demonios. No, el Señor desea tomar posesión de esta vasija de barro que no tiene ningún valor. Y el Señor, cuando empieza a tomar posesión de la vasija de barro, empieza a moldearlo, a cambiarlo, a transformarlo a su semejanza, a su imagen, para que nosotros podamos reflejar su carácter para testimonio a todo el mundo y a todos aquellos que nos rodean. Gloria a Dios, porque Él desea ser aquel que nos va moldeando, pero tú y yo tenemos que permitirle. Si ese es tu deseo y tu oración en esta mañana, díselo al Señor, que Él hará lo que Él tiene que hacer en tu corazón y en tu mente. Oremos. Querido Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por darnos este mensaje de gran importancia que es entregar nuestra vida a ti para que tú puedas tomar posesión de nuestro ser y que podamos reflejar completamente tu carácter, viviendo una vida victoriosa, una vida justificada, para que otros puedan aprender, conocerte y entenderte que tú eres nuestro Salvador, que tú no eres nuestro Redentor, que tú traes salvación. Y querido Señor, que cada uno de nosotros seamos un vivo testimonio de tu carácter, para que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nietas, puedan mirar en nosotros tu carácter, tu vida, y que ellos puedan regresar a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos y acompáñanos. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén.